Septiembre de 1944. Francia Occidental, cerca del río Loira. Un general alemán llamado Otto Henning Elster enfrenta una elección imposible que definirá el resto de su vida. Comanda casi 20.000 tropas alemanas que están completamente aisladas, desesperadamente mal abastecidas y varadas cientos de millas detrás de las líneas estadounidenses que avanzan rápidamente. No pueden escapar de vuelta a Alemania. No pueden ganar ninguna batalla que libren. Pero todavía pueden elegir luchar y morir. Por absolutamente nada. Elster toma una decisión que salvará miles de vidas en ambos bandos. Va a rendir toda su fuerza al comando estadounidense. Pero esto no es solo una rendición rutinaria de una unidad derrotada. Está sucediendo profundamente dentro del área operacional de George Patton. Y como Patton personalmente elige manejar esta capitulación masiva, enviará un mensaje poderoso a cada otra unidad alemana, rodeada dispersa por Francia. La decisión que Patton toma en respuesta revela un lado del legendario general que la mayoría de la gente nunca supo que existía. Un comandante que entendía profundamente que a veces el respeto y la adherencia a la ley militar logran mucho más de lo que las balas y el derramamiento de sangre jamás podrían. Esta es la historia de la rendición alemana más grande a las fuerzas de Estados Unidos en Europa Occidental durante la guerra. ¿Y por qué la respuesta calculada de Patton importó mucho más allá del destino personal de un general? La situación catastrófica septiembre de 1944. La situación para las fuerzas alemanas atrapadas en el oeste de Francia se había vuelto absolutamente catastrófica. Después de la ruptura aliada desde Normandía en agosto, el tercer ejército de Patton corrió hacia el este a través de Francia, a velocidades que sorprendieron incluso a comandantes estadounidenses, experimentados que pensaban que entendían la guerra móvil. Las líneas defensivas alemanas colapsaron como castillos de arena. Las rutas de suministro fueron sistemáticamente cortadas. Regiones enteras fueron simplemente evitadas, mientras el blindaje estadounidense conducía profundamente en territorio francés. El general Otto Henning Elster comandaba una fuerza mixta de unidades regulares del ejército alemán y varias tropas de apoyo dispersas por el oeste de Francia. Estas no eran divisiones de combate de élite con años de experiencia. Eran fuerzas de ocupación, unidades de guarnición, personal de suministros, hombres que habían sido entrenados para mantener territorio y mantener el orden, no para luchar guerra móvil agresiva contra columnas blindadas estadounidenses experimentadas, y ahora estaban completamente aislados de todo apoyo. El río Loira estaba a sus espaldas, una barrera natural. Las fuerzas estadounidenses controlaban todos los puntos de cruce viables. Los tanques de Patton estaban posicionados entre ellos y Alemania. Los combatientes de la resistencia francesa estaban cazando activamente unidades alemanas aisladas con conocimiento local y furia creciente. Los aviones aliados dominaban los cielos completamente, haciendo cualquier movimiento a gran escala a la luz del día absolutamente suicida. Elster enfrentaba 3 opciones, todas sombrías e inaceptables. Opción 1. Luchar hacia el este. Intentar abrirse paso hacia el este para alcanzar las líneas alemanas que aún resistían en el este. Esto era militarmente imposible desde el principio. Sus tropas no estaban equipadas para operaciones ofensivas. Serían sistemáticamente destruidas por el abrumador poder aéreo estadounidense, mucho antes de alcanzar cualquier tipo de seguridad. Opción 2. Guerra de guerrillas. Dispersarse por el campo y conducir guerra de guerrillas contra las fuerzas estadounidenses. Esto prolongaría la lucha y causaría bajas, pero no lograría absolutamente nada estratégicamente. Sus hombres serían cazados metódicamente, uno por fuerzas estadounidenses bien equipadas y partisanos franceses vengadores buscando venganza por años de brutal ocupación. Opción 3. Rendirse. Rendirse a las fuerzas estadounidenses. Para un general alemán en 1944, esto era mucho más complicado de lo que podría sonar. Hitler había hecho que la rendición fuera equivalente a traición contra el Reich.
Los oficiales que capitulaban enfrentaban ejecución si alguna vez caían de vuelta en manos alemanas. Sus familias podían ser severamente castigadas bajo las políticas despiadadas de responsabilidad colectiva de la Alemania nazi. Pero Elster era un soldado profesional primero, no un fanático del partido nazi. Entendía la realidad militar con fría claridad. Su fuerza tenía cero valor estratégico para Alemania. Continuar luchando mataría a miles de hombres, alemanes y estadounidenses, por absolutamente ningún propósito militar en absoluto. La decisión racional era cristalina. La pregunta era si podía tomarla sin deshonrarse profesionalmente y condenar a sus hombres a potencial maltrato o peor. Contacto. Inicial Elster hizo contacto inicial con las fuerzas estadounidenses que avanzaban a través de intermediarios cuidadosos. Su mensaje era directo pero cuidadosamente redactado. Comandaba aproximadamente 20.000 tropas alemanas que estaban dispuestas a rendirse a las fuerzas estadounidenses, pero necesitaba ciertas garantías sobre su tratamiento después de la capitulación. Esta no era una rendición incondicional ofrecida a ciegas. Elster quería garantías específicas, que sus hombres serían tratados según las convenciones de Ginebra, que la rendición se conduciría con formalidad militar apropiada y respeto, que sus soldados no serían entregados a las fuerzas francesas que tenían toda razón legítima para buscar venganza violenta contra las tropas de ocupación alemanas. La solicitud llegó a comandantes en el cuartel general del Tercer Ejército de Patton. Esta era el área operacional de Patton. Cualquier rendición importante tenía que ser aprobada personalmente por él. El Estado Mayor de Patton le trajo la propuesta para decisión. Algunos oficiales argumentaron fuertemente que deberían exigir rendición incondicional, sin absolutamente ninguna condición o negociación. ¿Por qué negociar con un enemigo derrotado que no tenía cartas para jugar? El cálculo estratégico de Patton vio la situación completamente diferente, con claridad estratégica característica. 20.000 soldados alemanes removiéndose de la guerra sin disparar un solo tiro. Eso era una oportunidad enorme, no un problema a resentir. Cada alemán que se rendía era uno que no tenía que ser asesinado en combate. Cada unidad que capitulaba era territorio que no necesitaba ser luchado edificio por edificio. Aceptar los términos razonables de Elster no costaba nada y ganaba todo. Pero había un cálculo estratégico mucho más profundo, operando en el pensamiento de Patton. ¿Cómo tratas a los enemigos que se rinden? Influye directamente en si otros enemigos eligen rendirse cuando enfrentan circunstancias similares. Si los comandantes alemanes sabían que la capitulación significaba humillación, tortura o ejecución, lucharían fanáticamente hasta la muerte. Si sabían que la rendición significaba tratamiento apropiado según la ley militar establecida, racionalmente elegirían la supervivencia cuando la situación táctica se volviera completamente desesperada. Patton aprobó los términos de rendición. Ordenó a sus subordinados manejar todo el proceso según las leyes de guerra. Tratar a los soldados alemanes como prisioneros de guerra con derecho a protección, bajo convenciones internacionales, sin favores especiales más allá de lo que la ley requería, pero tampoco tratamiento degradante o venganza. Solo manejo profesional apropiado de una rendición militar legítima. El mensaje que esto enviaría a otras unidades alemanas rodeadas dispersas por Francia valía mucho más que cualquier satisfacción emocional que pudiera venir de humillar a enemigos derrotados. La rendición 16 de septiembre de 1944, cerca del río Loira. Casi 20.000 tropas alemanas, una división completa más unidades de apoyo, marcharon hacia las líneas estadounidenses en formación organizada. Estaban disciplinados, manteniendo orden, moviéndose como unidades militares coherentes, en lugar de una turba derrotada huyendo del caos. A la cabeza de la columna, el general Otto Henning Elster y sus oficiales de Estado Mayor marcharon con dignidad. Las unidades del Ejército de Estados Unidos bajo el comando del Tercer Ejército de Patton aceptaron la rendición formal. El proceso se condujo según protocolo militar establecido con ceremonia apropiada.
Elster formalmente anunció la capitulación de su comando a oficiales estadounidenses. Los oficiales estadounidenses aceptaron la rendición profesionalmente y sin regodearse. Las tropas alemanas fueron sistemáticamente desarmadas, organizadas y procesadas para transporte a campos de prisioneros de guerra. Elster y sus oficiales fueron tratados como lo que eran: combatientes enemigos que habían elegido rendición honorable sobre derramamiento de sangre sin sentido. Esto no era caridad o bondad. Era adherencia a las leyes de guerra que gobernaban cómo los ejércitos profesionales trataban prisioneros. Pero la distinción importaba enormemente a todos los involucrados. Los soldados estadounidenses, procesando a los prisioneros, los trataron firmemente pero correctamente. Los soldados alemanes que habían esperado tratamiento duro o ejecución sumaria en su lugar, se encontraron siendo alimentados, recibiendo atención médica si la necesitaban, y procesados a través de procedimientos POW establecidos. El contraste con lo que habían temido era marcado e inmediatamente notorio. Y la palabra se extendió rápidamente. El efecto de onda estratégico. Dentro de días, otras unidades alemanas dispersas por Francia sabían lo que había pasado. Un general alemán había rendido 20.000 hombres a las fuerzas estadounidenses, y todos habían sido tratados apropiadamente. Sin atrocidades, sin asesinatos de venganza, solo conducta militar profesional según la ley internacional. Esto era exactamente lo que Patton había entendido que sucedería. Patton nunca conoció personalmente a Elster. No estuvo presente en la ceremonia de rendición. No dio tratamiento especial más allá de lo que las convenciones de Ginebra explícitamente requerían. Pero su decisión de aprobar los términos de rendición y asegurar tratamiento POW apropiado tuvo consecuencias estratégicas que se extendieron mucho más allá de septiembre de 1944. En los meses siguientes, unidades alemanas a través de Francia se rindieron en números crecientes. Algunas eran pequeñas guarniciones aisladas sin esperanza. Otras eran fuerzas del tamaño de batallón o regimiento que depusieron las armas cuando se dieron cuenta de que continuar luchando era tácticamente sin sentido. Los oficiales de inteligencia estadounidenses notaron un patrón claro desarrollándose. Los comandantes alemanes específicamente solicitaban rendición a las fuerzas estadounidenses en lugar de otros ejércitos aliados. Habían oído a través de varios canales que los estadounidenses seguían las leyes de guerra y trataban prisioneros apropiadamente. La rendición de Elster se convirtió en el ejemplo estándar citado repetidamente. Los oficiales alemanes la mencionaban específicamente en negociaciones de rendición. La palabra se había extendido a través de las redes de comunicación de la Wehrmacht sobre el general que capituló con 20.000 hombres, y todos fueron tratados correctamente según la ley militar. Esto tenía valor militar concreto que podía medirse. Cada soldado alemán que se rendía era un enemigo menos para luchar. Cada unidad que capitulaba era territorio asegurado sin batalla costosa. Cada comandante que elegía rendición sobre resistencia fanática eran vidas estadounidenses salvadas. El efecto acumulativo acortó la campaña en Francia significativamente y redujo bajas en ambos bandos. La decisión pragmática de Patton de tratar a enemigos que se rendían según la ley militar creó condiciones que activamente alentaban más rendiciones. Era pensamiento estratégico operando a un nivel que la mayoría de comandantes nunca siquiera consideraron. La filosofía más profunda de Patton, pero había algo más en el enfoque de Patton que revela su carácter más allá de las tácticas. A pesar de su reputación agresiva por ataque implacable, Patton genuinamente respetaba a los soldados profesionales, incluso los enemigos. Despreciaba la ideología nazi totalmente, y no tenía misericordia por unidades SS o fanáticos del partido de línea dura. Pero oficiales profesionales de la Wehrmacht, que servían según la tradición militar, Patton los veía como guerreros compañeros que casualmente llevaban uniformes diferentes. Cuando esos soldados profesionales tomaban la decisión racional de rendirse, en lugar de morir por nada, Patton creía que merecían ser tratados según las leyes que gobernaban la guerra honorable.
Esto no era sentimiento o debilidad. Era la visión del mundo fundamental de Patton. Las guerras eran luchadas por soldados siguiendo órdenes. Y cuando esos soldados elegían rendición honorable, debían ser tratados honorablemente. El destino de Elster. Después de rendirse, el general Elster y sus tropas fueron procesados a través de canales normales de prisioneros de guerra. Elster pasó el resto de la guerra en campos POW estadounidenses. Por todos los relatos, fue cooperativo y se condujo como un oficial profesional que había tomado una decisión difícil, pero necesaria. Fue tratado como los oficiales enemigos. Se suponía que debían ser tratados bajo la ley internacional. Detenido pero no abusado. Separado de hombres alistados como las regulaciones requerían, pero proporcionado condiciones apropiadas. Después de que la guerra terminó, Elster enfrentó un tipo diferente de juicio. El gobierno alemán lo puso en juicio por rendir su comando. Bajo la ley militar nazi, la capitulación sin luchar hasta el último hombre era considerada deserción o traición. Pero la corte alemana de posguerra reconoció la realidad. La situación de Elster en septiembre de 1944 había sido completamente desesperada. Continuar luchando no habría logrado nada excepto muertes innecesarias. Su decisión de rendirse había sido la única elección racional disponible. Elster fue perdonado. Vivió tranquilamente en la Alemania de posguerra, deliberadamente evitando publicidad. Cuando se le preguntaba sobre su decisión, mantenía que había sido correcta dadas las circunstancias militares, y siempre reconocía una cosa, que las fuerzas estadounidenses lo habían tratado a él y a sus hombres. Según las leyes de guerra, hizo posible la rendición. Si hubiera creído que la capitulación significaba ejecución o tortura, podría haberse sentido obligado a continuar luchando, no porque esperara victoria, sino porque el honor militar lo habría exigido. El tratamiento profesional que recibió de las fuerzas de Patton le dio la capacidad de tomar la decisión correcta. La importancia más amplia. La rendición de Elster fue una de las capitulaciones alemanas más grandes a las fuerzas de Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial, casi 20.000 soldados removidos del combate en una sola acción sin un disparo. El valor estratégico fue enorme, pero la importancia más amplia radica en lo que revela sobre liderazgo militar y pensamiento estratégico. Patton es recordado por tácticas agresivas, ataques audaces y persecución implacable del enemigo. Todo cierto. Pero la rendición de Elster muestra otra dimensión de su filosofía de comando. Entendía que cómo tratas a enemigos derrotados moldea el comportamiento de enemigos aún no derrotados. Respeta las leyes de guerra, trata prisioneros apropiadamente, y comandantes enemigos racionales elegirán rendición cuando su situación se vuelva desesperada. Abusa o ejecuta prisioneros, e incluso enemigos derrotados lucharán hasta la muerte porque no tienen nada que perder. Esto no es debilidad, es sofisticación estratégica. La doctrina militar moderna ha codificado esta percepción. El tratamiento POW, las convenciones de Ginebra, las leyes de conflicto armado. Estas no son solo preocupaciones humanitarias. Son herramientas estratégicas que alientan la rendición enemiga y reducen el costo de la victoria. Patton entendió esto en 1944, 70 años antes de que se convirtiera en doctrina estándar de contrainsurgencia. La decisión de aprobar la rendición de Elster y asegurar tratamiento apropiado no fue misericordia. Fue estrategia calculada que casualmente se alineó con tratar personas según la ley militar establecida, y funcionó. Las rendiciones alemanas aumentaron a través de Francia mientras la palabra se extendía de que las fuerzas estadounidenses seguían las reglas. Lecciones. Más allá de la Segunda Guerra Mundial. La historia de la rendición de Otto Henning Elster enseña algo que trasciende la Segunda Guerra Mundial. En cualquier conflicto, el objetivo no es solo ganar batallas, es terminar la guerra con costo mínimo en vidas y recursos. A veces, eso significa destruir al enemigo en combate.
pero a veces significa darles una alternativa racional a luchar hasta la muerte. Elster enfrentó aniquilación si luchaba, y cautiverio honorable si se rendía. La elección era obvia, pero solo porque Patton aseguró que la opción honorable realmente existiera. Si las fuerzas estadounidenses hubieran tenido una reputación por asesinar prisioneros o violar las leyes de guerra, Elster podría haber elegido resistencia desesperada. Sus 20,000 tropas habrían luchado. Soldados estadounidenses habrían muerto limpiándolos, y semanas habrían sido desperdiciadas en batallas que no servían ningún propósito estratégico. En su lugar, la adherencia de Patton a la ley militar creó condiciones donde la elección racional era rendición. 20,000 enemigos removidos de la guerra sin disparar un tiro. Territorio asegurado sin bajas. Recursos ahorrados para el empuje hacia Alemania. Eso es genio estratégico operando a un nivel que la mayoría de la gente nunca ve. Conclusión. Septiembre de 1944. El general Otto Henning Elster rindió casi 20,000 tropas alemanas a las fuerzas de Estados Unidos avanzando a través de Francia. George Patton, comandando el Tercer Ejército, aprobó la rendición y ordenó a sus fuerzas manejarla según las leyes de guerra. Sin tratamiento especial, sin favores más allá de lo que la ley internacional requería. Solo conducta militar profesional hacia enemigos derrotados que habían elegido rendición honorable. La decisión salvó miles de vidas en ambos bandos. Alentó a otras unidades alemanas a rendirse cuando sus situaciones se volvieron desesperadas. Demostró que las fuerzas estadounidenses seguían las reglas incluso cuando luchaban contra la Alemania nazi. Elster sobrevivió la guerra, enfrentó juicio en Alemania por rendirse, y fue perdonado cuando las cortes reconocieron que había tomado la única decisión racional disponible. Los 20,000 hombres que rindió fueron a casa con sus familias en lugar de morir en combate sin sentido. Y la reputación de Patton, ya legendaria por guerra agresiva, ganó otra dimensión. Un comandante lo suficientemente sofisticado para entender que a veces seguir las leyes de guerra logra más que romperlas. Esta historia importa porque revela una verdad sobre la guerra que mucha gente pierde. Los comandantes más efectivos no son siempre los más despiadados. A veces son los que entienden que disciplina, ley y conducta profesional son armas tan poderosas como tanques y artillería. Patton sabía cuándo atacar y cuándo aceptar rendición, cuándo destruir al enemigo y cuándo darles un camino racional a la capitulación. Eso no es debilidad. Eso es liderazgo militar en su nivel más alto. Si encontraste esta historia convincente, presiona suscribir a Historias del Frente Mundial. Exploramos las decisiones estratégicas que cambiaron la Segunda Guerra Mundial de maneras que la mayoría de los libros de historia pierden completamente. Comenta abajo. ¿Piensas que el enfoque de Patton al tratamiento POW fue brillantez estratégica o solo seguir la ley militar básica? ¿Y desde dónde nos estás viendo?